En el mundo hay aproximadamente 40 millones de personas con infección de VIH. Muchos de ellos, en realidad uno de cada 7, desconoce su diagnóstico y más de la mitad de las infecciones o la transmisión del VIH se presenta por relaciones con personas que desconocen su diagnóstico, que están maltratadas o que no tienen una supresión viral. Y por eso los invitamos a esta charla de VIH reactivo, ¿qué debemos hacer? Porque nosotros como personal de urgencias tenemos que tener todo un abordaje y un esquema bien estructurado de cómo enfrentar a nuestros pacientes que se presentan con una prueba bien sea directa o indirecta del virus que resulte reactiva. ¿A quién le deberíamos dar tratamiento? ¿Cuándo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cuándo no dar tratamiento? ¿Qué paraclínicos deberíamos pedir? Y si podemos iniciar en el servicio de urgencias o tenemos que esperar a la consulta de infectología por consulta externa. Estas decisiones impactan en la vida de personas que tienen esta infección y como de aquí en adelante llamaremos personas que viven con VIH. No debemos estigmatizarlos. Como siempre, esta charla va dirigida a estudiantes internos, residentes, hospitalarios y rurales del Hospital Militar Central. No es una charla dirigida para pacientes, para eso ya hay páginas especializadas. Y hemos aprovechado para hacer esta revisión en función de muchas dudas que nos han llegado al servicio acerca de la infección por VIH. ¿Qué harías en tu servicio de urgencias con un paciente masculino de 22 años de edad que consulta por cefalea global y fiebre no cuantificada de una semana de evolución? Este paciente te refiere que no tiene antecedentes de relevancia, pero sí tiene relaciones de forma activa, no utiliza condón, no utiliza medios de barrera y las relaciones en algunas ocasiones son con otros hombres. De aquí en adelante las relaciones íntimas hombre con hombre las llamaremos MSM. Son encuentros casuales y él refiere que a veces ni siquiera vuelve a contactarlos, son relaciones espontáneas. Niega viajes recientes, niega contacto con animales, pero sí acepta y admite que usa drogas recreacionales de forma intravenosa. El examen físico nos muestra taquicardia y fiebre y este paciente no tiene ningún otro hallazgo positivo al examen físico. El hemograma es el que vemos en la pantalla, tiene leucocitos, una leucopenia con linfopenia. No hay anemia, las plaquetas son normales, la función renal podríamos considerarla pues normal, pero si tiene una PCR ultrasensible positiva y nos llegan de laboratorio a mostrarnos este test que muy hábilmente le pidió el médico que lo vio inicialmente con toda esa historia. Y es una prueba que dice ELISA tercera generación para VIH reactivo. ¿Qué deberíamos hacerle a este paciente? Y nos surgen de inmediato, a todos nos han surgido estas preguntas en urgencias probablemente. ¿Este paciente tiene VIH? ¿Podemos confiar en esa prueba de tercera generación? ¿Qué generaciones hay? ¿Cuál es el riesgo de este paciente de haber adquirido el VIH? ¿Es un riesgo bajo, alto? ¿Podemos iniciar tratamiento o más bien esperamos a que lo vea un infectólogo, a la consulta que probablemente se va a demorar 1 a 3 meses y lo podemos enviar ambulatoriamente? ¿Por qué no? ¿Qué otros exámenes deberíamos solicitarle? De ser posible iniciar tratamiento en urgencias, que les adelanto que sí. ¿Cuál combinación deberíamos utilizar? Y si le iniciamos profilaxis, ¿y cuál? Aquí de pronto habría una pregunta que nos hizo falta, es ¿cuándo no iniciar tratamiento? Como lo iremos viendo a lo largo de la charla. El contenido de esta charla es bastante conciso, la epidemiología de VIH en el mundo, para que entendamos que es realmente un problema que tenemos. Acabamos de salir de una pandemia y deberíamos asumir con la misma responsabilidad el VIH. Una breve explicación de la fisiopatología de VIH, que es importante para que entendamos los test diagnósticos y el tratamiento, por lo menos lo que necesitamos. En realidad la fisiopatología es muy bonita, pero tardaríamos toda una mañana o quizá todo un congreso hablando de la misma. ¿Cuál es el famoso diagnóstico Fast Track del VIH? ¿Cuál es el abordaje de este paciente que por primera vez le podemos hacer este diagnóstico? El tratamiento inicial, cuando se puede hacer, y cuáles son las profilaxis si conocemos los CD4. En Latinoamérica tenemos un gran problema. A diferencia de Europa o Norteamérica, en donde la incidencia va disminuyendo, en Latinoamérica estamos viviendo un rebote. Nosotros no hemos logrado reducir la incidencia. En los últimos años estamos experimentando un aumento de la misma, probablemente secundario y según UNAIDS, a los efectos de la falta de conciencia de la enfermedad, a los efectos de la pandemia sobre la falta de adherencia, el aumento de las cargas virales, el aumento de la transmisibilidad
y probablemente la falta de estudios y tamizajes para la población en riesgo para la misma. Nosotros no somos un continente que esté exento de este virus. De hecho, nosotros se estima que aproximadamente entre 1.4 y 2.1 millones de personas solo en Latinoamérica tienen el virus. No es muy diferente a lo que ven en Norteamérica, 2.1 millones, pero sí afortunadamente está por debajo de lo que ven en África, 6.1 millones. Aunque hay que aclarar que probablemente estos son subregistros, ya que más o menos uno de cada 7 pacientes desconoce su diagnóstico. ¿Cuáles son los datos claves de la infección? Solo en Latinoamérica, ya lo mencionamos, 1.4-2.1 millones de personas viven con VIH. Anualmente en todo el mundo mueren 650.000 personas y esto quiere decir que muere una cada minuto. Los niños, la población pediátrica no están exentos de VIH, comprenden aproximadamente el 4% de las infecciones. Aunque están fuera del alcance de esta charla, es importante también hacer un tamizaje correcto en las mujeres embarazadas con VIH para poder hacer un tratamiento oportuno durante el parto y evitar la transmisión vertical. Pero también es importante que, si bien es cierto que la población pediátrica, porque esto para mí es una preocupación, solo comprende el 4% del total de infectados, es el 15% de las muertes por SIDA que pertenecen al grupo de pacientes pediátricos. Inclusive en el mejor de los ambientes, uno de cada 7 pacientes con VIH desconoce su diagnóstico. Solo el 78% de los casos conocidos están tratados, el 38% de los nuevos casos se transmiten de personas que desconocían que tenían el diagnóstico o que convivían con VIH. Esto habla de que nosotros tenemos en la actualidad muchas personas que tienen VIH y no conocen su diagnóstico. Los que sí conocen su diagnóstico y van al médico, menos del 80% tienen un tratamiento apropiado o inclusive no lo están recibiendo, pero que esos pacientes que desconocen su diagnóstico son una gran parte de los que transmiten la infección. Los principales métodos de infección, por mucho, la gran mayoría de las infecciones, más del 90%, son a través de relaciones. Sin embargo, hay otras transmisiones como transfusiones, como transmisión vertical a través del parto materno fetal. Y un grupo muy importante son los usuarios de drogas farmacodependientes intravenosos que comparten jeringas. Este es un grupo también bastante importante. Vean que a nivel global, esto es una comparación que nos muestra un AIDS de cómo se adquiere la infección en todo el mundo. Tenemos que las mujeres que intercambian relaciones por drogas o por dinero son una buena parte, el 12%, el 21% son MSM y aproximadamente el 25% son clientes de mujeres que intercambian relaciones por dinero o por drogas. Pero vean que aproximadamente un 30% y probablemente más de transmisiones son a través de relaciones heterosexuales, que hoy en día también es una preocupación, ya no es solo una enfermedad relacionada con personas transgénero o que tienen relaciones con personas del mismo género. Los riesgos relativos para el VIH, los pacientes que se aplican o los pacientes farmacodependientes que comparten jeringas tienen un RR de 35. Las mujeres que intercambian relaciones por dinero o por drogas tienen un RR de 30. Los MSM tienen un RR de 28 y las mujeres transgénero tienen un RR de 14. Y ya pasando de pronto a una parte un poco más de fisiopatología y virología, tenemos que el VIH es un virus que mide aproximadamente 100 nanómetros, es un virus RNA de doble cadena, es un retrovirus realmente, y pertenece al género del lentivirus y a la familia de retrovirus. Hay dos tipos en todo el mundo, el 80% de las personas en el mundo que tienen VIH tienen el tipo 1, el resto, más o menos un 10-20%, tiene un VIH de tipo 2. La diferencia entre los dos en realidad es la configuración de sus genomas, aunque comparten casi que los mismos genes, es la organización de sus genomas lo que diferencia el VIH-1 del 2. Este VIH se comporta como cualquier otro retrovirus. Los retrovirus suelen ser infecciones que cursan de una forma larvada, arrancan como una infección gripal muy inespecífica, tienden a cronificarse, tienden a ser muy larvados sus manifestaciones clínicas y tienen mucho tropismo por el sistema nervioso central. Aquí les puse una gráfica, una figura de cómo se distribuye el genoma, tanto del virus VIH1 y tipo 1 y tipo 2.
Hay que recordar tres genes que son claves para el resto de la charla. El gen GAC, ese gen codifica para proteínas estructurales del core viral, P24, P7 y P6. Y luego está el gen ENF, que codifica para glicoproteínas de la envoltura viral, y este sí es supremamente importante porque codifica para las glicoproteínas 120 y 41. Estas son las que van a estar en la membrana del virus y son las que permiten la fusión con su target, con su célula target en el huésped, que son los CD4. Y finalmente, aunque otros genes son importantes, otro del cual nos vamos a enfocar mucho es el gen POL, que codifica para enzimas cruciales para la replicación viral. Y esto es para la transcriptasa inversa, todos sabemos que es la que se encarga de pasar RNA a DNA, ya lo veremos en las siguientes dos diapositivas, pero también de enzimas tan importantes como la integrasa. Una vez el virus logra traducir su RNA y hace una transcripción inversa a DNA doble cadena, por medio de la integrasa lo mete al DNA del huésped o lo integra, pues valga la redundancia, y la proteasa, una vez se integra en el DNA del huésped, pues este comienza a codificar el RNA mensajero con el código del virus pues en el ribosoma y en el aparato de Golgi se comienza a formar la preproteína viral y es la proteasa la que termina de hacer un clivaje y termina de estructurar apropiadamente el virus para que se formen nuevas formas de virus a nivel citoplasmático, es decir, la proteasa es la que se encarga de romper las proteínas y termina dando la envoltura y la forma del virus para replicarlo. Entonces es más o menos así como nos describen la mayoría de los libros de texto del virus. Tenemos la membrana lipídica y vean estas proteínas dentro de la envoltura que son muy importantes. El GP41 que está anclado a la membrana de la envoltura y el GP120 que está anclado por un enlace no covalente al GP41. El hecho que no tenga un enlace covalente, no lo tiene, es muy bueno porque permite que detectemos este antígeno de forma temprana. Se desprende el virus y aparece muy rápido en el plasma. Está la membrana lipídica, que llama la envoltura, la matriz del virus, la cápside viral. Y recuerden que el virus del VIH es un retrovirus con RNA con doble cadena. Aquí están las dos cadenas de RNA y aquí está la famosa transcriptasa reversa. Es cierto que las personas se pueden infectar con VIH tipo 1 y tipo 2. Y es cierto que los virus dentro de la misma célula CD4 pueden compartir genes. Y esto es muy importante porque pueden haber formas, distintas configuraciones, que son los tipos F que vemos aquí en Latinoamérica, O, G y muchos otros subtipos que vemos del virus a lo largo del mundo. Aunque de pronto desde el punto de vista terapéutico no tiene tanto impacto esos subtipos, es importante recordar que que las personas se pueden infectar de virus VIH tipo 1, tipo 2, que a nivel intracelular pueden compartir genes y que además al codificar y al utilizar el mismo ADN de su propio huésped, el virus puede expresar cuando se forma y se replica, puede expresar en su superficie proteínas de su propio huésped. Y se ha visto que algunos virus VIH pueden inclusive expresar moléculas tan importantes como HLA1. Y si de pronto recuerdan la inmunología en, en los mecanismos de defensa primarios o en la capacidad para podernos defender de los virus, tenemos que el HLA permite reconocer a las células como células propias. Y si expresa HLA en su superficie, pues obviamente va a evadir muy fácilmente el virus las células inmunes. Sin embargo, ese no es su mecanismo principal para evasión inmune. En realidad el VIH tiene una capacidad altísima para intercambiar secuencias de su RNA de doble cadena y hace que mute muy fácilmente y es muy difícil producir vacunas para el mismo. Hay aproximadamente 6 pasos para replicación del virus. La primera, una vez la persona quiere VIH, a través de sus glicoproteínas GP120, GP41, busca su célula target por la cual tiene tropismo, que son los CD4, se fusiona o se une a sus receptores y fusiona su membrana lipídica con la membrana de la célula huésped. Ahí libera el RNA del virus, ese RNA a través de la transcriptasa inversa que viene dentro del mismo virus, convierte o transcribe su RNA a DNA. Ese DNA por medio de polimerasas del huésped se convierte o adquiere otra cadena y se vuelve un DNA de doble cadena viral.
Este es traslocado hacia el núcleo de la célula huésped y a través de la integrasa es, valga la redundancia, agregado al ADN de su propio huésped de la célula CD4. Al ser un ADN similar al del propio huésped, pues se hace transcripción del mismo y se hace traducción a nivel citoplasmático, es decir, se produce RNA mensajero con el código viral, el cual en el citoplasma se traduce a proteínas que son las que terminan formando la cápside, la cápsula, la membrana viral y las proteínas GP estructurales y de membrana. Y finalmente, mediante la proteasa se termina de romper esa preproteína viral para finalmente ensamblarse como una nueva partícula de VIH. Hay que recordar que esto, aunque el ejemplo muestra solo con un virus, esto puede producir aproximadamente 100 millones de virus y replicarse muy rápidamente, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son los pasos? La primera, reconocimiento del virus a la célula target, que es CD4, fusión de las membranas y entrada del RNA viral al citoplasma del CD4, desempaquetamiento del material genómico viral hacia el citoplasma, la transcripción reversa, muy importante, de RNA pasa a DNA y esa DNA adquiere por medio de polimerasas una segunda cadena, integración del provirus al DNA del huésped y aquí faltaría de pronto una transcripción hacia RNA mensajero viral, síntesis proteica y ensamblaje del virus y germinación hacia otras células. Simplemente recordar que el VIH tiene tropismo por células CD4. Hay VIH que tiene tropismo preferentemente por macrófagos y a otros por linfocitos T. Y que hoy en día sabemos que el VIH no solo requiere el receptor CD4, no solo reconoce el receptor CD4, también hay correceptores que ayudan a la unión del virus a sus células target, como el CXCR4 y el CCR5. Esos son receptores del huésped que ayudan a reconocer el virus y que éste se adhiera a su célula target y se fusione con la célula huésped. Pero recordemos que los linfocitos T no son los únicos que tienen receptores CD4, son el 60%, pero hay otro porcentaje importante que son los macrófagos monocitos, eosinófilos, células dendríticas e inclusive la microglía del sistema nervioso central que tienen receptores CD4 y que también se infectan por el virus del VIH. Generalmente cuando la persona quiere la infección dura un tiempo asintomático, esta es una zona que le llaman zona eclipse. En ese tiempo no se detecta ni el virus, no se detecta RNA del virus, no se detectan anticuerpos contra el virus. Las pruebas salen negativas, es lo que llaman algunos como ventana inmunológica. Ahora le llamamos zona de eclipse porque hoy en día podemos identificar antígenos, no solo anticuerpos, entonces ya no es una ventana inmunológica. Pero en general dura entre 4 y 5 días, aunque esto puede ser variable dependiendo del estado de inmunocompetencia de cada paciente, pero en general al cuarto o quinto día comienza a detectarse RNA viral y comienza a elevarse y a replicarse el virus de una forma imparable, de una forma incontrolable porque aún no tenemos anticuerpos contra el virus e inclusive en los primeros días se pueden alcanzar hasta 100 millones de copias virales por centímetro cúbico de sangre. Esta es una fase altamente transmisible. Y es en esta fase, en los primeros 10 a 12 días de infección, que podemos detectar copias del virus o podemos, ampliar el ácido nucleico o los ácidos nucleicos del virus mediante reacción en cadena polimerasa. Es en los primeros 10 a 12 días. Como comienza a replicarse el virus y a romper células CD4, comienzan a caer los CD4 de la misma forma en los siguientes días, en las primeras 2 a 3 semanas. Y es importante recordar que las pruebas ELISA detectan hoy en día, las de cuarta generación, a partir del noveno décimo día el antígeno P24. Entonces, antiguamente teníamos que esperar más o menos unas 3 a 5 semanas, pero hoy en día ya las pruebas de ELISA no solo detectan anticuerpos, como lo veremos más adelante, también detectan antígenos. Y en las primeras fases con tanta replicación viral, sí vemos antígenos tipo P24 que se desprenden de sus virus y lo podemos detectar tempranamente. Entonces tenemos que en la primera fase, en la fase aguda, las manifestaciones son simplemente una infección, fiebre,
rinorrea, muy parecido a un flu o a una a una infección tipo influenza. Puede haber una adenopatía fija que dura más de un mes. Esto obviamente no es característico ni típico de VIH, por eso en pacientes con adenomegalias persistentes deberíamos solicitar un test de VIH. Y en las siguientes 2 a 3 semanas comienza a aparecer ese pico de virus que vemos, la caída de los CD4, pero como la persona entra en una fase quiescente de su sistema inmune, no se comienzan a dividir más células CD4 las que habitualmente vemos durante la fase aguda y comienzan otra vez a recuperarse su CD4 y comienza el sistema inmune a controlar el virus. Tenemos un sistema inmune que puede de alguna forma controlar el virus, pero que es insuficiente y por eso queda un set point o unos niveles basales de carga viral. Entonces comienzan a recuperarse los CD4, o sea que los pacientes pueden durar meses a años antes de comenzar otra vez a caer su CD4 y comenzar a avanzar su infección de VIH y aumentar las cargas virales. Y es más o menos en promedio, personas sin tratamiento, que se detectan CD4 por debajo de 200 y cargas virales elevadas hacia los 10 años. Hoy en día probablemente es un tiempo un poco más corto, pero sí se sabe que los pacientes sin tratamiento, el promedio de diagnóstico de la infección está sobre los 10 años. Nos demoramos 10 años para hacer un diagnóstico. Es importante recordar que si bien es cierto que las pruebas de ELISA que hoy tenemos, de inmunoensayo, pueden detectar tan tempranamente el virus como en los primeros 10 días, a partir de los 10 días, se han reportado seroconversiones hasta los 3 meses, después de 3 meses. Entonces, el hecho que la prueba salga negativa nos orienta que de pronto si persiste la sospecha, probablemente tendremos que pensar un poco si le hacemos una segunda prueba al mes, por ejemplo. Pero eso lo analizaremos un poco más adelante cuando hagamos el abordaje diagnóstico. Hoy en día ya no utilizamos las ELISAs de primera y segunda generación, solo detectaban IgG y detectaban muy tardíamente la infección. Hoy en día utilizamos el ELISA tercera y cuarta generación. La gran diferencia es que el ELISA de tercera generación solo detecta IgG e IgM para virus VIH tipo 1 y tipo 2. Y la cuarta generación detecta la IgG, la IgM, pero también detecta el antígeno P24. El detectar antígeno P24 hace que lo detectemos más tempranamente porque el IgM, como lo veremos más adelante, tarda 20 días en positivizarse. Las sensibilidades en general se describen que son mayores a 90%, tanto de tercera como cuarta generación, y por eso una prueba que sale negativa es muy confiable. Cuando sale positiva, en especial la de tercera generación, lo ideal es confirmarla con una segunda prueba de ELISA, preferente de cuarta generación. Eso sí, las ELISAs de tercera y cuarta generación tienen una especificidad que está por encima del 95%, aunque hay estudios que nos hablan que la sensibilidad del ensayo ELISA de tercera generación solo alcanza en el mejor de los casos un 80%, se acepta en general que la sensibilidad de las pruebas de ELISA de tercera generación está entre un 85 y 90%, pero la especificidad es de cercana al 95% o mucho más en las de cuarta generación. Pero ¿qué pruebas tenemos? No solo tenemos el ELISA de tercera y cuarta generación, que es el que vemos generalmente en el servicio de urgencias, también vemos pruebas rápidas para anticuerpos y para antígenos anticuerpos. Estas no las solemos ver en el servicio de urgencias, ¿por qué? Porque son pruebas para hacer en casa, son parecidas a una glucometría y simplemente con una punción capilar podemos obtener una muestra suficiente para tener un resultado. Glucometría en otros países como México u otros es el mismo Destructix, pero por nosotros aquí en Colombia le decimos glucometría, pues es la prueba muy parecida a la misma, es simplemente una punción y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, tanto así que se considera positivo dentro del diagnóstico hacer una segunda prueba y no requiere otras 2 pruebas. También están las ELISAs de tercera, cuarta generación que ya las vimos. Está la inmunofluorescencia directa y el Western blot, que son muy costosas. Western blot suele costar hasta 10-11 veces más que la inmunofluorescencia y ya no se utilizan como pruebas rutinarias, simplemente para sacar los casos que son complejos, los casos indeterminados, como veremos más adelante. Entonces recuerden, lo que utilizamos en urgencias son los ELISAs de tercera y cuarta generación dependiendo de la disponibilidad de nuestro centro de atención. El Western blot, que antes nos decían si la prueba de ELISA sale positiva, pídele un Western blot, ya no lo utilizamos como segunda prueba, lo utilizamos como probablemente tercera prueba
Es muy costoso, pero es la prueba definitiva. Obviamente hay resultados indeterminados de ELISA y de Western blot como en recién nacidos que puede salir negativo cuando realmente no lo es, pacientes con inmunosupresiones graves y pacientes que tienen infecciones por otro virus como el virus de las células T humanas, lupus eritematoso sistémico en fases avanzadas e hipergamaglobulinemia. Ellos pueden positivizar de forma un falso positivo el Western blot. Los pacientes que tienen falsos positivos en ELISA, ¿cuáles son? Son realmente raros, pero se han descrito algunos casos de hipergamaglobulinemia, vacunaciones recientes para hepatitis B, rabia, influencia o infección con otros retrovirus como virus de las células T humanas. Y falsos negativos, esto sí es muy raro, extremadamente raro tener un falso negativo, pero en los pocos casos que se ha logrado reportar alguno de ellos, es pacientes que tienen terapias inmunosupresoras bastante intensivas, disfunción de linfocitos T por cualquier razón, SIDA en estados avanzados y errores del laboratorio. Entonces aquí hay un esquema más bonito de cómo se comportan los test que hacemos o que obtenemos en el servicio de urgencias o con los cuales nos llegan los pacientes a nuestras consultas. Lo primero es recordar que los primeros 5 días generalmente todas las pruebas salen negativas y es lo que llaman los expertos la zona de eclipse, la zona gris, el periodo de eclipse, la ventana inmunológica. Recuerden, ya casi no utilizamos el término ventana inmunológica porque hoy en día ya detectamos el virus por PCR o antígeno, entonces este término ha desaparecido un poquito y se dejó como periodo de eclipse. Y a partir del 5.º día ya podemos hacer una PCR. Esto no se utiliza generalmente, no es práctico, no lo tienen disponible todos los servicios de urgencias, pero si le hiciéramos una reacción en cadena polimerasa ya podríamos detectar RNA viral. Y es a partir del 10.º día que comienza a aparecer el antígeno P24 del VIH. Ese lo detecta el ELISA de cuarta generación. Ahí sí sale positivo, entonces ya sabemos que más o menos entre los primeros 10 a 13 días se comienza a positivizar el ELISA. Hacia el día 20 aparece la IgM, entonces ya hacia el día 20 se comienza a positivizar el ELISA de tercera generación, hacia el 10.º día el ELISA de cuarta generación y hacia el día 30 comienzan a aparecer los anticuerpos IgG que se mantienen a lo largo de la vida y es lo que detecta el ELISA de tercera generación, cuarta generación y lo que antiguamente detectaban los ELISA de primera y segunda generación que ya no se utilizan. Esto que ven aquí en la gráfica de NAT es test de ampliación de ácidos nucleicos, que es la misma reacción en cadena polimerasa. El test de P24 es el ELISA de cuarta generación, a partir del 10.º día ya se positiviza. El IgM para VIH día 20 se positiviza, IgG día 30. Y el Western blot ya de una forma un poco más tardía, pero porque es una electroforesis, entonces pues se detecta un poco de forma más tardía, pero es un test infalible. En general se acepta que es casi que infalible. ¿A quiénes deberíamos realizarle un tamizaje para VIH? En realidad deberíamos realizarle a todas las personas que tengan relaciones de forma activa. No importa el número de parejas con que haya tenido una relación, por lo menos una vez en la vida deberían tener un test para VIH. Este debería ser, puede ser un test indirecto que detecte anticuerpos, un test rápido que se hace en domicilio o un test directo como el ELISA de cuarta generación. Y también deberíamos realizarlo por lo menos una vez al año en personas MSM, en personas que tengan parejas con VIH confirmado, en personas que tengan una nueva pareja luego de haberse realizado previamente un test de VIH ya salió pues negativo, en usuarios de drogas parenterales y finalmente en personas que ofrecen relaciones a cambio de drogas o a cambio de dinero. En toda paciente embarazada deberíamos realizarle tamizaje para VIH. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una sola prueba no hace el diagnóstico independientemente si es una ELISA de tercera o cuarta generación. La primera prueba positiva mayores de 18 meses en personas no embarazadas debería alertarnos. Recuerden, la prueba es muy confiable cuando sale negativa y esto es importante explicárselo al paciente, pero cuando sale positiva deberíamos confirmarla con una segunda prueba. Entonces, primera ELISA, generalmente la hacen una ELISA de tercera o cuarta generación. Entonces, el primer ELISA, si sale negativo, pues podemos hablar con el paciente y decirle que tranquilo, por lo menos no tiene infección, puede estar tranquilo, aunque si el paciente la relación fue hace menos de 10 días y fue una ELISA de cuarta generación
o hace menos de 20 días si fue un ELISA de tercera generación y tenemos alta sospecha de que tiene o que tuvo conductas de riesgo, relaciones sin protección, relaciones espontáneas, MSM, es alguna persona que intercambia dinero o drogas por relaciones. Entonces estas personas, como la sospecha es alta y creemos que están en el periodo de eclipse, es mejor repetir la prueba en un par de semanas. Pero en general la prueba cuando sale negativa, si no tiene esos factores de riesgo, podemos descartar la infección y dejar tranquilo al paciente. Si sale positiva la primera prueba, debemos realizar una segunda prueba y esta se recomienda que sea una ELISA de distinta generación, preferiblemente cuarta generación. Ya si la segunda prueba sale positiva, ya el paciente tiene diagnóstico, no hay que esperar un Western blot, no hay que hacer genotipos, no hay que hacer cargas virales, no. Dos pruebas ELISAs positivas, preferiblemente una de ellas de cuarta generación, hacen el diagnóstico de VIH. Si la primera prueba es positiva y la segunda que le hacemos es negativa, tenemos un resultado indeterminado y realizamos un estudio no concluyente. Y allí le podemos hacer una prueba distinta. Deberíamos realizar una prueba distinta. Si no hemos realizado ELISA de cuarta generación, es el momento de hacer el ELISA de cuarta generación. Le podemos hacer una PCR para el virus, le podemos hacer un Western blot, pero vean que la guía colombiana nos dice que inclusive podríamos hacer una prueba rápida. Y esto probablemente es para zonas rurales, donde no tienen fácil acceso a ELISAs de tercera y cuarta generación. Si tienes una primera prueba positiva, una segunda negativa, pues sale una tercera prueba, lo que tengas a la mano, y si sale positiva, independientemente de lo que le hayas hecho, ELISA de cuarta generación, PCR para VIH, Western blot, inmunofluorescencia, test rápido, la tercera prueba positiva confirma el diagnóstico de VIH y arrancamos tratamiento. Si la tercera prueba es negativa, podemos decir al paciente que no tiene VIH y que se trató de un primer falso positivo. A veces pasa que el resultado de la tercera prueba es indeterminado. Eso puede pasar con el Western blot, eso puede pasar con otras pruebas. En esos casos deberíamos interconsultar con infectología porque ya es un caso complejo, pero infectología no hace magia, realmente lo que ellos hacen es esperar un mes y le repiten el algoritmo, esperan porque probablemente está en el eclipse, entonces ellos no se complican, esperan un mes y repiten todo el algoritmo. Aunque lo cierto es que aquí lo que mencionan las guías, no vamos a revisar, ¿por qué no revisamos la guía de VIH en esta charla? Porque son 1500 páginas. Pero lo que sí nos dice la guía es que si el tercer test es un Western blot, es una prueba de pronto que nos sale indeterminada, lo más probable es que se trate o de un error de laboratorio o que se trate de un falso positivo, por ejemplo, lupus, por ejemplo, virus de células T humanas, por ejemplo, recién nacidos, por ejemplo, bueno, casos como lo que acabamos de mencionar, inmunosupresión o SIDA avanzada. ¿Qué más debo solicitar si ya le hago el diagnóstico? Ya tengo 2 ELISAs positivos, ya hice el diagnóstico de VIH. Lo primero es hacer la historia clínica completa. Aquí debemos volver a donde el paciente, completar la historia clínica y esto debe incluir su estado nutricional, si consume sustancias psicoactivas, el número de parejas que ha tenido en los últimos, pues desde que sospechamos que adquirió la infección, el tipo de transmisión que tuvo, este paciente si tiene trastornos mentales, no, pues digamos que el término no debería ser trastornos mentales, sino hacer un examen psicológico por lo menos integral desde nuestra consulta o al alcance que tengamos para determinar si tiene ansiedad, depresión o algún trastorno de pronto de psiquiatría, porque esto puede alterar la adherencia de estos pacientes y es un buen momento para hacer un examen físico completo, buscar otras ETS y debemos buscar AFTAF, candidiasis de cualquier tipo, caquexia o linfadenopatías, porque esto va a terminar, la caquexia o linfadenopatías va a determinar si iniciamos terapia hasta que sepamos el resto de resultados para neumocistis, lesiones herpetiformes en cualquier parte, sarcoma de Kaposi y estado mental, porque estos pacientes pueden tener infecciones en el sistema nervioso central y cursar de una forma larvada como cefalea. Generalmente el criptococo hace cefaleas por un mes antes del diagnóstico, eso lo cual es bastante preocupante. Además de una historia clínica completa que ya vimos, va dirigida para todo su entorno, para buscar otros pacientes que puedan estar infectados, para buscar otro tipo de adicciones, para buscar de pronto ETS. El examen físico debe ser completo, debemos realizar la segunda prueba si aún no la hemos realizado. Deberíamos en este momento, ya que tenemos el diagnóstico, pedir de una vez la carga viral.
No es importante para iniciar el tratamiento, pero sí es importante porque al mes cuando lo ve infectología lo ve al mes, a los 3, a los 6 meses, a los 12 meses, dependiendo si se controló, si hizo supresión o no. Y ellos van a mirar la respuesta a la terapia si bajó el logaritmo de carga viral. Aunque probablemente eso está más allá de lo que podemos hacer en urgencias, sí debemos pedir una carga viral en ese mismo momento, porque aún no hemos iniciado el tratamiento, y también debemos aprovechar para pedir un conteo de CD4. En especial, si iniciamos en el mismo momento en el sitio donde hicimos el diagnóstico la terapia antirretroviral. No es necesario pedir genotype ni pruebas de resistencia a los antirretrovirales, porque esto lo hará infectología en Colombia por lo menos. La solicitan solo ante la primera falla virológica, que ya más adelante veremos cómo se define. Pedimos un perfil hepático, incluso de transaminasas, bilirruinas, fosfatasa alcalina. Le pedimos un perfil renal, boom, creatinina, la calculamos una tasa de filtración glomerular. Esa tasa de filtración es muy importante porque la tasa de filtración nos determina el tipo de antirretroviral que le podemos iniciar. Un hemograma completo. En este caso, aunque la guía y el New England Journal of Medicine nos dicen que es opcional, en realidad aquí le pedimos una serología IgG para virus de hepatitis C, antígeno de superficie, anticore y anticuerpos contra el virus de la hepatitis B y PDRL. Esto es importante, aunque la guía nos dice que es opcional, nosotros por lo menos en el militar siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque si tiene hepatitis B o C, impacta en el tratamiento que le dejen al paciente. Un perfil lipídico, si es posible en urgencias, habitualmente no nos corren un perfil lipídico salvo que tenga el paciente un infarto con el miocardio, pero hay que recordarle, de pronto si el laboratorio nos pone alguna barrera, que la guía nos dice que hay que pedir un perfil lipídico en el primera consulta en la clínica, es decir, está autorizado pedirle un perfil lipídico, TSH, glicemia basal y una prueba de embarazo para mujeres en edad reproductiva. No olvidar que siempre deberíamos pedir una valoración por psicología, trabajo social, nutrición, infectología. Y la odontología no tiene que ser en urgencias, pero sí le deberíamos pedir por lo menos en el egreso. No siempre hay infectología, pero cuando lo hay, siempre debería haber en el servicio de urgencias de infectología a estos pacientes. Es importante brindar información clara acerca de los efectos adversos, buen pronóstico de pacientes que logran supresión viral y que la mortalidad hoy en día para el VIH en pacientes tratados a 5 años es de solo un 2.7%. El resto, el 97% de los pacientes hoy en día con terapia para VIH, el 97% les va muy bien y tienen vidas común y corriente. Y hay que recordarle al paciente que pues antes era una infección que probablemente prendía todas las alarmas de infecciones oportunistas, alta mortalidad, porque hoy en día afortunadamente es algo que podemos controlar, que hoy en día ya no, ni siquiera hablamos de enfermedad por VIH, sino personas que viven con el virus y que eventualmente hay que hacer un seguimiento y que parte del éxito es una buena adherencia y que no se preocupe que para eso estamos. Hay que recordar que las profilaxis, por ahora vamos a tocar solo esto, más adelante hablamos ya puntualmente de las profilaxis, pero que siempre surgen preguntas en el momento de la valoración inicial y es si le iniciamos terapia para neumocistis girovesi. En realidad los expertos nos dicen que solo iniciamos la terapia si hay clínica que nos aumente la sospecha de infección actual para neumocistis girovesi y es caquexia, linfadenopatía generalizadas o candidiasis oral. Si presenta cualquiera de esas tres, es mejor iniciar terapia para neumocistis girovesi según el comentario de expertos y solicitar todos los estudios pertinentes para completar el diagnóstico. El antígeno para histoplasma que se toma urinario solo en zonas endémicas, en realidad por lo menos Bogotá no es una zona endémica, pero sí hay zonas en Colombia como Santander, o zonas que hayan cavernas o viajes recientes a cavernas, o viajes a Mississippi o viajes a África que se consideran zonas endémicas y habitualmente la profilaxis es cuando tienen CD4 por debajo de 150. Para criptococo hay que recordar que el criptococo generalmente tiene tropismo por sistema nervioso central y hacen meningitis, por pulmón y hacen neumonías, entonces hay que buscar esa sintomatología, cefalea y fiebre o síntomas respiratorios. Y en pacientes que conozcamos por alguna razón los CD4 si están por debajo de 100, hay que recordar que cuando hay linfocitos por CD4 por debajo de 100, los pacientes pueden estar asintomáticos y cursar con criptococo. Por eso, en todo paciente con CD4 por debajo de 100, así estén asintomáticos, deberíamos tomar un antígeno para el criptococo y buscar activamente el mismo.
Es importante, esta pregunta ya la resolvimos. ¿Debemos solicitar unas pruebas para resistencia al virus en urgencias? No. En la primera consulta no solemos utilizar el genotype. En Colombia el genotype solo se reserva, y esto lo pide infectología generalmente, para grupos seleccionados, y es la primera falla virológica, es decir que esto lo solicita generalmente infectología en el seguimiento, y es cuando ellos ven, y esto sí es pregunta de examen de residencia, la falla virológica la define la guía como 2 cargas virales mayores a 200 copias, que no baje el logaritmo de 4 a 6 semanas de control, que al año de terapia antirretroviral efectiva no esté la carga viral indetectable. También suelen pedirlo en el estado de embarazo, en pacientes que tienen pareja con VIH y que se conoce que ese paciente tiene resistencias para la terapia antirretroviral, y pacientes que vienen en una profilaxis para VIH y que se encontró el test de VIH reactivo, es decir, ya tuvieron exposición a antirretrovirales previamente. Y esta pregunta es muy importante. ¿Debo esperar a que lo vea el infectólogo o puedo iniciar yo la terapia? ¿Y qué debo esperar? ¿Cuántos días puedo esperar? Y eso ya tiene estudios, ya más o menos desde hace más o menos 10 años. Sabemos que iniciar la terapia en los primeros por lo menos 14 días y preferiblemente en las primeras 72 horas, iniciar la terapia antirretroviral de forma rápida, habla de que los pacientes se van a mantener en el tratamiento, van a tener buena adherencia. Iniciar la terapia en las primeras 48 a 72 horas hace que los pacientes tengan mejor adherencia al año, comparado con pedirle una interconsulta de infectología y que lo vea apenas sea posible, que es lo que se considera terapia usual o cuidados usuales. Estos pacientes tienden a tener menos adherencia. Y algo mucho mejor, cargas virales suprimidas, indetectables, se asocian obviamente a menores infecciones oportunistas, pero también a menor transmisión del virus, que es lo que estamos buscando con estas terapias también. Y iniciar en las primeras 24 horas la terapia antirretroviral se asoció a que al año más pacientes con terapia temprana el mismo día que se hizo el diagnóstico, más pacientes tienen sus cargas virales indetectables, comparado con los pacientes que se esperó a que los viera un infectólogo, un especialista en VIH. Esos pacientes tienden a tener menor tasa de supresión de carga viral al año, es decir, que iniciar tempranamente la terapia antirretroviral, preferiblemente el mismo día, que fue este estudio del Dr. Labhart y sus colaboradores en África subsahariana. Ellos lograron demostrar que iniciar la terapia el primer día del diagnóstico no solo mejora la adherencia a largo plazo de los pacientes, sino que también al año tienen menos cargas virales. Entonces, entre pacientes adultos en Lesoto, una zona rural en África subsahariana, en un escenario de alta prevalencia para VIH, ofrecer la terapia el mismo día de inicio antirretroviral a individuos quienes tuvieron el test positivo, esto fue una prueba rápida dentro de la casa, comparado con la terapia usual, es decir, referirlos a una clínica especializada, logró reducir de forma significativa a los 3 meses la adherencia a los cuidados para VIH, y a los 12 meses logró más supresión de cargas virales. Es importante recordar que no solo está el estudio del Labhart, también hay revisiones sistemáticas, pero estas revisiones sistemáticas, pues como los estudios son algo heterogéneos, clasificaron pacientes que iniciaron sus terapias o que se les ofreció la terapia antirretroviral antes de 14 días después del diagnóstico, o que simplemente los remitieron a la consulta con infectología. Y lo que vimos en el estudio del Dr. Labhart, evidentemente los pacientes que les ofrecieron terapias antirretrovirales en los primeros 14 días, en especial y mejor en las primeras 48 horas, se mantuvieron más cercanos a las consultas de seguimiento y al año lograron mayores supresiones virales o supresión de carga viral. También es importante recordar que estas terapias corrieron pruebas para costo efectividad e iniciar terapia temprana. Las revisiones sistemáticas se asocian a costo efectividad, ahorran anualmente $1,160 pues, americanos. Esto sí está un poco en contra de lo que nos dice la guía colombiana. La guía colombiana pues, nos habla de que iniciar las terapias de forma rápida y temprana podría aumentar los costos, pero ellos aceptan que hay algunas revisiones como esta que muestran costo-efectividad y que probablemente entre más temprano mejor. Lo cierto es que la guía colombiana, que es lo que nosotros nos basamos diario, nos habla que hay que iniciar la terapia lo más pronto posible, pero nunca después de las 4 semanas. A las 4 semanas tenemos que tener definida la terapia antirretroviral para los pacientes con VIH o que conviven con VIH.
Idealmente antes de 14 días, pero preferiblemente los primeros 2 a 3 días. Eso es muy rápido. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque si de pronto has tenido la oportunidad de leer mucho más a fondo VIH, siempre está la preocupación de hacerle una reacción inflamatoria inmune o un iris a estos pacientes. En realidad, miren que en los estudios previos no se aumentó la mortalidad, es decir, es seguro iniciar de forma temprana y hay algunos casos en los cuales debemos evitar iniciar la terapia antirretroviral. Es decir, apenas hacemos el diagnóstico tenemos que detener todo y más bien hacer un estudio más profundo, control con infectología, interconsultarlo inmediatamente y son los pacientes que cuando le haces la valoración y le explicas que ya tiene 2 pruebas para VIH y que tiene el diagnóstico para VIH, ellos mismos se consideran que aún no quieren iniciar la terapia antirretroviral, que no se sienten listos, aunque esto suena tonto, realmente suena muy obvio. En realidad que el paciente nos diga que no se siente listo para iniciar la terapia antirretroviral ya está demostrado que empeora la adherencia. Y no solo se trata de adherencia, sino que inicie regularmente las terapias y cuando lo vea infectología en el control va a tener resistencia al virus. Entonces, si el paciente cuando le explicamos que es importante iniciarlo tempranamente nos dice que mejor no, hagámosle caso, manda la infectología y pues ya trabajo social, psicología, enfermería, infectología, le van a mejorar la introspección y van a mejorar la adherencia y evitan resistencias para el virus. Y el otro grupo que sí detectamos en urgencias, que es muy importante, tan importante como el anterior, es que tengamos la sospecha de tuberculosis, pacientes sintomáticos respiratorios, fiebre sin foco, adenopatías, diarrea. Esos pacientes debemos de tener todos nuestros estudios, asegurarnos que no tienen tuberculosis porque la tuberculosis hace iris y ese iris o reacción o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune sí son bastante graves. Inicialmente las guías lo que recomiendan es esperar por lo menos 2 a 4 semanas para iniciar la terapia antirretroviral después de haber iniciado la terapia de tuberculosis. Y el otro grupo son los pacientes con sospecha de criptococosis. Los pacientes que tienen fiebre, cefalea o neumonía, es mejor asegurarnos que no tienen criptococosis, eso lo hacemos en conjunto con infectología, porque generalmente la terapia antirretroviral para evitar un síndrome de reconstitución inmune se inicia generalmente a las 4 semanas de haber iniciado la terapia para criptococo, es decir, esto ya se hace en conjunto con infectología, sospecha de tuberculosis, sospecha de criptococosis, mejor esperar al concepto de infectología, descartarlo y en conjunto iniciarlo 2 a 4 semanas después, pero esto generalmente ya lo hace infectología, no lo hacemos nosotros de urgencias ni medicina interna. Tenemos el tratamiento y ahora sí vamos a hablar puntualmente del tratamiento para VIH sin darle tantas vueltas. Mencionar que desde que aislamos el virus en 1983, el mundo ha tenido muchos cambios a favor del tratamiento para el virus. El primero es que más o menos hacia 1987 se desarrolló sidobudina y esto mejoró mucho el pronóstico de estos pacientes y que hacia el 2010 logramos demostrar que Truvada, tenofovir más centricitabine logró reducir el riesgo de adquirir VIH. Esto fue el estudio HTN. El estudio HTN 52 demostró que administrarle terapia antirretroviral a las personas que tenían una exposición al VIH logró reducir la transmisión del virus. Y finalmente ya tenemos para el 2018 que la mayoría de los pacientes en el mundo tienen por lo menos posibilidad de iniciar la terapia antirretroviral y son buenos candidatos para la misma, ya hay menos efectos adversos, conocemos mejor los perfiles, conocemos a quién iniciar y a quién no, y somos conscientes de quiénes nos van a hacer un iris y quiénes no, aunque el iris también puede hacerlo, por ejemplo, el citomegalovirus, pero digamos que por ahora vamos a hablar solo de criptococo y tuberculosis. Antes de meternos en la terapia antirretroviral que nos recomiendan las guías, vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción. Y tenemos, recordando lo que hablamos al principio de la charla, tenemos los pasos de la integración del virus a su huésped. Lo primero es que llega el virus, recuerden, reconoce su célula target, que es el CD4. Recuerden que está el receptor CD4 en los linfocitos T, pero también macrófagos, eosinófilos, célula de microglía, y que los macrófagos y los linfocitos T tienen unos correceptores, el CCR5 y el CXCR4, que son los que logramos inhibir con los inhibidores de la fusión y entrada para el virus, en Fubiritide y Maraviroc. Esos inhiben el CCR5 y el CXCR4.
ya tenemos terapia para ello. Una vez el virus ingresa, se desempaqueta, libera su contenido genómico a nivel citoplasmático, que es un RNA, y a través de la transcriptasa inversa logra convertir ese RNA en DNA, que a través de una polimerasa se convierte en un DNA de doble cadena. Ya tenemos inhibidores de la transcriptasa inversa, de hecho son los primeros que logramos descubrir. Y aunque hay muchos inhibidores de la transcriptasa inversa y los hay nucleótidos y no nucleócidos, vamos simplemente a mencionar que los inhibidores nucleócidos introducen secuencias de, como su mismo nombre lo indica, de nucleósidos dentro de los paquetes genómicos y hace que se detenga la transcriptasa inversa, aborta la transcripción inversa de RNA a DNA y por eso son tan efectivos. Aunque hay muchos, por ahora nos quedaremos simplemente mencionar que Sidoína es muy importante por su valor histórico, que hoy en día aún sigue siendo una opción terapéutica atractiva, pero que la guía lo que nos va a recordar más adelante es entricitabine y tenofovir. Y hay que recordar que tenofovir hay disoproxil y hay alafenamina, que es una promolécula, pero ya lo veremos un poco más a fondo. Y que tenemos la mezcla de antirretrovirales análogos nucleócidos, que es entricitabina tenofovir, y que ese tenofovir es disoproxil o alafenamina, dependiendo lo que tengamos disponible en nuestro hospital. También hay que mencionar que abacavir es un antirretroviral tipo análogo nucleócido, actúa inhibiendo la transcripción inversa del RNA a DNA, pero que tiene un alto riesgo de hipersensibilidad y que esto se ve en HLA-B057. Es importante recordar que si no tenemos este test genético a la mano que nos dice que no tiene HLA-B057, es mejor no iniciar la terapia, porque cuando lo tienen y nos hace una reacción de hipersensibilidad, es una mala praxis. Para poder iniciar abacavir tenemos que hacerle un test genético y detectar HLA y pues evitar que tiene bajo riesgo de hipersensibilidad. La amibudina es mejor no iniciarlo con recuentos de CD4 por debajo de 100 a 200 y es mejor evitarlo con cargas virales por encima de 500.000 porque tiene una mayor tasa de fracaso que los otros antirretrovirales. Mencionar que hay otros inhibidores de la transcriptasa inversa que son no nucleócidos. Estos actúan de otras formas distintas a la que acabamos de mencionar, distinto a incluir pares de bases de nucleócidos y abortar la transcriptasa inversa. Tienen otros mecanismos muy variados, pero que también los tenemos, no son de primera elección y por ahora no nos enfocaremos de ellos. Recordemos que una vez el virus logra transcribir inversamente el RNA a DNA de doble cadena, a través de la integrasa introduce esa secuencia de DNA al DNA del huésped y eso lo hace a través de la integrasa. Ya tenemos inhibidores de la integrasa y entre ellos nos vamos a destacar el raltegravir y el dolutegravir. Ellos son muy importantes porque son la primera línea que vamos a ver en urgencias. Hay otros, pero digamos que por ahora no los vamos a mencionar porque la guía no nos habla de ellos. Quedémonos con raltegravir y dolutegravir. Después de que aparece y se integra el DNA del virus en el DNA del huésped, este se transcribe hacia RNA mensajero del paquete genómico del virus y este RNA mensajero en el ribosoma del mismo huésped en el aparato de Golgi forma preproteínas que más adelante por medio de una proteasa se terminan de clivar y se termina de formar el virus para finalmente romper y dañar la célula CD4 y liberar los nuevos virus hacia el organismo. Y aparece la replicación y ahí termina el ciclo viral y la virología del VIH. Ya tenemos inhibidores de la proteasa. Aquí una pequeña lección de historia que los exámenes de residencia nos hablan. Antes poníamos dos análogos de nucleócidos, entricitabina y tenofovir, y le adicionábamos un inhibidor de la proteasa, pero tenía muchos efectos adversos gastrointestinales y tenía muchas interacciones con medicamentos. Entonces por eso saltamos desde hace más o menos unos 10 años y ya no adicionamos a la combinación de análogos nucleócidos inhibidores de la transcriptasa inversa, ya no le adicionamos un inhibidor de proteasa, sino que le adicionamos un inhibidor de la integrasa como primera línea. También se van a enfrentar o van a encontrar en las distintas farmacologías que hay farmacopotenciadores y estos son el cobicistat, que lo que hace es inhibir el citocromo
al inhibir el citocromo P hacen que no se metabolicen y hay más biodisponibilidad de los distintos antirretrovirales. Y van a encontrar que el ritonavir también es un fármaco potenciador. Es cierto que es inhibidor de proteasa, pero debido a sus interacciones con otros medicamentos y debido a sus, digamos, a su tolerancia gastrointestinal, la dan en bajas dosis asociado a otro inhibidor de proteasa cuando es necesario para potenciar el efecto del otro inhibidor de proteasa. Por ahora quedémonos con los análogos inhibidores de transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos y los inhibidores de integrasa, porque eso es lo que nos va a recomendar la guía. No hay muchas, afortunadamente, digamos que hay un gran espectro que tenemos de antirretrovirales, pero las guías de la SIN en general nos dicen, miren, estas son las opciones de primera línea para pacientes con VIH que no tienen riesgo de iris, es decir, que no sospechamos ni tuberculosis ni criptococosis en urgencias. Iníciele dolutegravir más tenofovir alafenamida o dolutegravir más tenofovir disoproxilo. También ellos nos opcionan como primera opción dolutegravir más abacavir más lamivudine o dolutegravir más lamivudine, pero recuerden que si le va a iniciar abacavir en urgencias no es posible porque deberíamos tener un test que nos diga que no tiene HLA B5701, porque si lo tiene y es positivo tiene alto riesgo de hipersensibilidad, y también que lo ideal es no iniciar la lamivudine porque en urgencias habitualmente desconocemos el estado virológico del paciente, desconocemos sus niveles de CD4 y la lamivudina digamos que tiene menos posibilidad de ser tan efectivo como los otros cuando la carga viral es mayor a 500.000 o cuando los linfocitos CD4 son menores a 200 células por milímetro cúbico. Nos dan otros regímenes alternos cuando no tenemos disponibilidad en la primera línea o cuando de pronto por alguna razón tenemos contraindicación para lo mismo, y es raltegravir más abacavir. Ya vimos que en urgencias es difícil, imposible iniciarlo. Lo mismo la lamivudina es imposible iniciar en urgencias, pero sí por lo menos el raltegravir y tenofovir, bien sea disoproxilo alafenamida o el vitegravir, cobicistab, tenofovir alafenamida y entrecitabina es una opción atractiva, aunque no siempre está disponible en servicio de urgencias. Simplemente mencionar que la dosis de dolutegravir es de 50 miligramos y de tenofovir entrecitabina se da una vez al día. Cuando es alafenamina es 25-200 miligramos una vez al día y tenofovir disoproxilo entrecitabina 300 y 200 miligramos una vez al día. Al ser solo una vez al día mejora mucho la adherencia. Recordar que el tenofovir alafenamina se excreta en orina menos de un 5% y más de un 53% en heces. En cambio, el tenofovir disoproxilo se elimina más o menos un 80% en orina. Y esto hace que el tenofovir disoproxilo teóricamente tenga más riesgo al eliminarse de forma tubular a nivel del túbulo contorneado proximal, tiene más riesgo de hacer una nefritis por hipersensibilidad, por inclusión de eosinófilos. Entonces, por eso lo ideal es cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular por encima de 60, cualquier tenofovir está bien. Por debajo de 60 es mejor iniciar alafenamina, aunque la guía nos dice que también podemos poner disoproxilo, no hay problema, pero indudablemente tasas de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto es mejor interconsultar a infectología, porque la FDA no tiene aprobación para el tenofovir, bien sea alafenamina o disoproxilo. Cualquiera de sus formas no tiene aprobación de FDA y debemos tener por lo menos la asesoría de infectología para iniciarlo con tasas de infiltración por debajo de 30 mililitros por minuto. Los efectos adversos que debemos conocer: gastrointestinales, en especial gastrointestinales, náuseas y diarrea, y esto es importantísimo porque la principal causa para falla virológica es la pobre adherencia al tratamiento. Es más probable que el paciente, si hace falla virológica, no esté haciendo una buena adherencia al tratamiento más que una mutación en el virus. Obviamente pues nos pueden hacer iris, en especial citomegalovirus, criptococo, tuberculosis, acidosis láctica, y por eso está contraindicado el uso concomitante con metformina. Tenofovir aumenta la biodisponibilidad de metformina, y al haber mayor biodisponibilidad de metformina puede aumentar el riesgo de que nos haga o nos empeore una acidosis láctica y nos puede aparecer esteatosis hepática. ¿Qué precauciones debemos tener con cualquiera de los tenofovir? La guía nos dice
que podemos administrarlo cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 30, pero recuerden que entre 30 y 60 es preferible, no imposible, iniciar disoproxilo, pero sí es preferible a la fenamina. Está contraindicado usarlo concomitantemente con dofetilide. Hay que utilizar el uso concomitante de cationes. Es cierto que el tenofovir inhibe el transportador de cationes orgánico a nivel tubular renal y usted va a ver más o menos una elevación de 0.4 miligramos de cilitro de creatinina en las primeras semanas de inicio del tenofovir y una caída en la tasa de filtración más o menos de 10 a 15 mililitros por minuto, pero esta es una elevación falsa de la creatinina. Generalmente el tenofovir a la fenamina generalmente no hace lesión renal aguda. El disoproxilo, si se cae la tasa de filtración glomerular, es mejor mirar que no haya una nefritis tubulointersticial pues por inclusión eosinofílica. Y es cierto que inhiben esos transportadores de cationes orgánicos, pero eso no tiene que ver nada con iniciar calcio, magnesio y hierro. En realidad, el estar contraindicado el uso concomitante, o más bien con precaución, debería haber por lo menos 4 a 6 horas de uso concomitante con calcio, magnesio y hierro, porque estos disminuyen la absorción de antirretrovirales, en especial tenofovir. Entonces, si vas a iniciar tenofovir y el paciente tiene que tomar suplencia de hierro, magnesio o calcio, es mejor esperar 4 o 6 horas después de la administración del antirretroviral. E interacciones con fenetoína, carbamazepina y rifapentina, porque estos disminuyen la absorción de antirretrovirales a nivel gastrointestinal al compartir la glicoproteína que tenemos a nivel intestinal, entonces pues obviamente disminuyen la absorción del mismo. Si no tenemos dolutegravir, podríamos iniciar raltegravir, pero el problema del raltegravir es que es 2 veces al día. Esto puede limitar un poquito la adherencia de los pacientes, pero no quiere decir que sea una mala opción. Son los mismos eventos adversos y las mismas precauciones que con dolutegravir, tenofovir y entricitabina. Y ya finalmente, ¿cuándo podemos iniciar una profilaxis según los CD4? Es raro que tengamos los CD4 en la primera consulta, esto es casi anecdótico, pero cuando podemos tener conocimiento de los CD4, si el paciente está asintomático, nosotros podríamos iniciar profilaxis para Pneumocystis jirovecii cuando los CD4 están por debajo de 200 y se deja 160-800 miligramos por lo menos una vez al día, o lo que generalmente se deja es 3 veces a la semana para mejorar la adherencia. Para criptococos se deja profilaxis si están por debajo de los CD4 de 100 células por milímetro cúbico y se deja fluconazol 200 miligramos una vez al día. Y para histoplasmosis se deja cuando los CD4 están por debajo de 150, 200 miligramos de itraconazol una vez al día, junto con el fluconazol 200 miligramos una vez al día, pero hay que recordar que el itraconazol lo que recomiendan es que se administre con las comidas o con bebidas que tengan un pH un poquito ácido como la cola, con la Coca-Cola. Ya no se recomienda profilaxis contra el complejo Mycobacterium, por lo menos según SAC y la recomendación de expertos del New England Journal of Medicine. Y en conclusión, los ojos solo pueden ver hasta donde su cerebro les permite. Busca activamente VIH a todo paciente que tenga vida y relaciones de forma activa. Debe solicitar una prueba de VIH por lo menos una vez en la vida, y a los pacientes de alto riesgo, que ya sabemos cuáles son, una vez anual o cada vez que nuestra sospecha clínica lo indique. También en síndromes febriles de causa no clara deberíamos siempre pedir dentro de nuestro panel un test de VIH. El diagnóstico de VIH debe ser rápido y preciso, y recordemos que ya no hacemos Western blot de entrada, hacemos 2 pruebas de ELISA, tercera, cuarta generación, preferiblemente cuarta generación, y si las 2 son positivas ya tuvo el diagnóstico para VIH. Hay que iniciar el tratamiento, esto suena un poco raro, pero duro y rápido. Hay que iniciar terapia antirretroviral altamente efectiva, preferiblemente el primer día, siempre y cuando no hayan contraindicaciones, o por lo menos que quede formulado, porque que quede formulado aumenta la probabilidad que se inicie en los siguientes 90 días, y rápido, lo más rápido posible, preferiblemente antes de 72 horas. Siempre que tengas infectología en el hospital, pide la interconsulta por infectología, psicología, trabajo social y nutrición. Pero cuando no esté posible, pues arranca el tratamiento, pero examina muy bien al paciente y asegúrate que no tenga tuberculosis activa o criptococosis. Si tiene sospecha, hospitalízalo y descártalo. Y el esquema es sencillo: dolutegravir más tenofovir entricitabine o raltegravir más tenofovir entricitabine.
Y hay que buscar una asesoría con infectología cuando nos resulte el caso bastante sospechoso, raro o consideremos que tiene criptococosis meningia, tuberculosis, neumonía, porque esos pacientes probablemente, si le iniciamos el tratamiento, pueden hacer un iris. Concluyamos el caso clínico, el paciente de 22 años masculino que tenía relaciones MSM, que eran contactos espontáneos, que no utilizaba mecanismos de barrera, que también tenía adicción y farmacodependencia a drogas IV. Este paciente viene febril y tiene cefalea. Lo ideal es que en este paciente deberíamos, si tiene ya la primera prueba positiva para VIH, el primer ELISA de tercera generación, deberíamos pedirle uno de cuarta generación, un ELISA distinto, preferiblemente de cuarta generación, y si sale reactivo ya tiene el diagnóstico para VIH, pero en este paciente no deberíamos ni iniciar terapia porque recuerden que tiene cefalea y fiebre. Si tiene cefalea y fiebre, tiene una posibilidad de que tenga criptococosis. Es mejor, yo realizaría interconsulta de infectología, pido neuroimágenes, TAC simple, resonancia cerebral, pido interconsulta por neurología para ver si las neuroimágenes nos permiten hacer una punción lumbar y pedir antígeno en sangre para criptococo. Y bueno, todos los estudios, hemograma, función renal, carga viral, CD4. Entonces, por ahora no podríamos iniciar la terapia en este paciente. Si fuera un paciente asintomático, completamente asintomático, que le encontramos test reactivo ELISA, hay que pedir la segunda ELISA positiva, que sea reactivo o positivo, y ya sin necesidad de Western blot ni carga viral, nada más. Hay que pedirle obviamente estos estudios, pero podemos iniciar dolutegravir, entricitabina, tenofovir o raltegravir, entricitabina y tenofovir. Si llegaste hasta esta parte del video, quiero darte las gracias. Simplemente dejar la campaña 90-90-90 que tenemos a nivel mundial. Hoy en día ya es 95-90-90, pero que es bueno que todos estemos familiarizados porque habla de la importancia del control del VIH. Muchas gracias.